A ver, ¿alguien se anima? Nadie. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Thais? Bien, un gusto, yo me animo. Por el hielo. Cuéntame. Bueno, cuento un poco. Me licencié el año pasado en la carrera de gestión de medios y entretenimientos. Y la verdad que mucha de la salida que tiene mi carrera es justamente community manager. Eh, Claro. por ende, bueno, la verdad que yo nunca hice un curso. Este es mi primer encuentro que tengo, digamos, mi primer acercamiento con el marketing digital. Y bueno, nada, yo lo que espero ver un poco y lo que veo también en mis colegas que ya están trabajando de esto, se está usando mucho el tema de las métricas, que es algo que yo no sé, no sé cómo se miden estas cosas, es algo que me gustaría saber. Y bueno, un poco también en sí lo básico. Genial, sí. Justamente hoy en día, como les decía hace un momento, lo que es todo lo que tiene que ver con marketing digital, realmente tiene bastante salida laboral, por eso es que nos vemos todos los que hemos estudiado justamente carreras que están afines al área, nos hemos visto justamente en la necesidad de ir perfeccionando, de ir preparándonos mucho más, además que es una carrera que es bastante amplia. Y digamos que no nos aburrimos porque siempre está cambiando, siempre está mejorando, la tecnología nos lleva a conocer diferentes técnicas para poder gestionar las diferentes plataformas que existen. Justamente aparecen nuevas redes sociales. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la realidad es que lo que tiene que ver con marketing digital, digamos que se vuelve casi imprescindible para todo aquel que tiene un negocio o para quienes queremos desempeñarnos justamente en esta área, en esta carrera. Eh, entonces, creo que es como idóneo que hoy en día las personas que nos hemos visto interesadas justamente en lo que es el marketing como tal, también sepamos a profundidad lo que tiene que ver con marketing digital, todo el área de community manager y hasta la publicidad online, porque obviamente todo negocio quiere crecer y bueno, justamente con la publicidad online también es una forma de proyectar mucho mejor y posicionar mejor los negocios hoy en día. A ver, yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya puedan visualizarla. Ahí se ve perfecto. Genial. A ver, denme un momento, las ponemos como presentación. Acá. Bueno, antes de iniciar también recordarles que todo lo que tiene que ver con la carrera y los cursos justamente los pueden conseguir a través de la página de Digital Blue. Ahí se pueden inscribir y más adelante vamos a recibir una información bastante importante que seguramente les va a parecer interesante. Así que bueno, comencemos. Primero que nada, hoy en día podemos decir que podemos escuchar no solamente niños, eh, cualquier vecino que tenemos, a nuestra tía, prima, hermana, quiero ser un community manager. Entonces, digamos que comenzamos con esto de mamá, quiero ser community manager, porque no sé si a ustedes les ha pasado que hasta niños que tienen hoy en día 10 años te dicen, bueno, yo quiero ser community manager o quiero convertirme en influencer. Pero cuando te dicen influencer, más allá de publicar eh, sus videos, en realidad es también tener este contacto con las personas que lo siguen. Y justamente va de la mano de esto que les venía diciendo, que al momento de que, o sea, al pasar el tiempo, la necesidad de involucrarnos más en lo que tiene que ver con la parte online se hace imprescindible prácticamente para nuestro día a día. Un negocio que hoy en día no esté en las redes sociales o no esté en la parte online es como que si no existiera. Entonces, justamente esto es lo que hoy en día potencia mucho más lo que tiene que ver con el marketing y sobre todo en la parte digital. Pero primero, ¿qué es marketing digital? Principalmente este es un conjunto de estrategias que son utilizadas justamente en el área digital para hacer promoción de un producto o servicio a través del Internet, haciendo uso de métodos y herramientas que permitan analizar los resultados en tiempo real.
Entonces, ¿cuál es el principal beneficio? Justamente que el marketing digital nos permite de una manera, digamos, a corto plazo poder tener resultados un poco más tangibles que si lo hiciéramos a lo mejor con una publicidad en la televisión, por ejemplo. Entonces, cuando estamos haciendo marketing digital y estamos, por ejemplo, desarrollándonos o desempeñándonos como community manager en este caso, tenemos ese contacto con el consumidor que nos permite conocer justamente la opinión que tienen en todo lo que tiene que ver con nuestro servicio o sobre el producto que estemos comercializando. Además, que nos permite también enriquecer justamente desde el público hacia la empresa toda la información que necesitamos para poder mejorar todo el servicio, la plataforma que estemos brindando nosotros como corporación y en nuestro caso como voz de la empresa, que sería como community manager. Pero justamente tenemos que empezar iniciando por hablar de la web 1.0 y la web 2.0. Cuando hablamos de marketing en general, podemos decir que justamente todas estas herramientas que utilizamos hoy en día en la parte digital, anteriormente se iban de una manera a los medios tradicionales y digamos que las referencias que teníamos en cuanto a resultados eran bastante lentos. Los mensajes eran masivos y justamente esto al llevarse al internet, de cierta manera se convierte en lo mismo. O sea, los mensajes que se compartían anteriormente cuando el internet era lo que era antes lento, por así decirlo, no existían tantas plataformas, los mensajes igual eran masivos desde la empresa, la audiencia no era que interactuaba con la marca, no había este feedback en donde nosotros podemos tener un contacto directo con el consumidor, sino que la audiencia era totalmente pasiva, y más que nada siempre estaban como mayormente involucrados lo que eran los sitios de noticias, y por otra parte, el mensaje era unidireccional, o sea, la empresa comunicaba, pero esto no tenía una respuesta del consumidor. En realidad es como que si a la empresa no le iba a importar lo que dijera en ese momento el consumidor. Sin embargo, con el pasar de los años y justamente toda esta necesidad de poder obtener resultados de una manera directa y un poco más a corto plazo, nace lo que es la web 2.0. Entonces, con la web 2.0, ¿cuál es la principal función o beneficio que tuvimos? Justamente poder participar en una conversación con nuestras audiencias. Entonces, este beneficio que nos permite saber cómo afrontar ciertas comunicaciones que debemos hacer como corporación y obviamente poder mantener conversaciones activas con nuestros usuarios, tratar de conocer un poco más a ese público al que queremos llegar y que obviamente en este caso nos permite ofrecer un mejor servicio, no solamente como venta de productos, sino como atención al cliente también. Entonces, en la web 2.0, el mensaje ya es más personalizado, la audiencia es participativa, tiene ya más relación con los blogs, el periodismo ciudadano, ya justamente se involucran también lo que son las redes sociales y obviamente se generan conversaciones. Y ahora, entonces, con todos estos avances, vamos con las diferentes etapas que ha tenido el marketing digital. Justamente, cuando hablamos de la web 1.0, vamos a hacer el foco en el marketing 1.0. En este caso, todo estaba centrado en el producto. La empresa vendía el producto o el servicio, más no importaba si tenía un feedback del consumidor. Lo más importante era saber el valor económico, de resto no importaba si a lo mejor estaban de acuerdo o no, mantener una conversación con el consumidor no era de tanta importancia y justamente trataban de hacer que el mensaje fuera unidireccional y al mismo tiempo utilizar todo lo que tenía que ver con medios tradicionales. Sin embargo, cuando pasamos a la etapa 2.0, justamente ya no se enfoca nada más en el producto, nuestro tipo de comunicación, sino que vamos a empezar a focalizarnos en el consumidor, a interesarnos en cuáles son las necesidades, cómo podemos satisfacerlas y obviamente darle ese valor, ese plus a lo que es mantener una relación con nuestros consumidores, fidelizarlos, hacer que aquellos que no son usuarios de nuestra marca o de nuestras redes sociales o nuestra página web, en realidad se conviertan en usuarios constantes y que obviamente todo esto después se convierta de una u otra manera en una venta.
Y obviamente aquí, a pesar de que también utilizamos medios tradicionales, ahora también utilizamos lo que es la parte interactiva y el mensaje va a ser bidireccional, o sea que la empresa envía un mensaje al consumidor y el consumidor obviamente responde de forma positiva o de forma negativa. Y esta es la parte más importante que justamente se ha venido desarrollando con respecto al marketing y en la parte web 2.0. Entonces, justamente esta necesidad de poder mantener una relación con el consumidor, de poder activar las conversaciones, de poder darle importancia a la opinión de nuestros usuarios, hace que se desarrolle lo que es la 3.0. Entonces, cuando hablamos del marketing 3.0, vamos a verlo en que la parte digital justamente está apelando ya a las emociones. No solamente nos vamos a enfocar ahora en, bueno, voy a atrapar al consumidor nada más porque le quiero vender el producto, sino que ahora vamos a apelar a sus emociones. Entonces, en este caso, no sé si a ustedes, por ejemplo, cuando ven los comerciales de Coca-Cola o las publicidades que aparecen justamente en las diferentes plataformas digitales, sobre todo esta marca que les comento, suelen hacer este tipo de contenido en donde unen a la familia, colocan la Coca-Cola en el centro de la mesa como para mostrar el producto, que es un producto que une a la familia a pesar de la distancia, mostrando justamente a lo mejor una tablet en donde está alguien conectado porque vive en otro país. De una u otra manera, no solamente te están vendiendo el producto, sino que te venden la idea de que ese producto y ese servicio que ellos te están brindando lo que hace es unificar a todo el ambiente familiar. Y justamente es una forma de apelar a lo que son los valores y a esas necesidades que de una u otra manera tienen los consumidores. Entonces, justamente en la 3.0, esto es lo que más va a realzar. De una u otra manera crea un mundo que es sostenible, racional, le da valor al entorno, los medios ya son más interactivos, o sea que el consumidor puede mantener estas conversaciones activas con las marcas, puede justamente darle like o no a las publicaciones que se realizan y es multidireccional todo lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Por qué? Porque no solamente participa la marca y el consumidor, sino que a esta conversación también se suman otros consumidores que, bueno, de una u otra manera hacen parte de toda la campaña y de todo el mensaje que se esté compartiendo. Entonces, cuando pasa toda esta parte digital, en donde ya el consumidor se involucra al 100% con las marcas, obviamente estamos hablando también de que hay una inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque los consumidores ahora tienen voz y voto. Ya pueden elogiar, reclaman, protestan y obviamente la marca tiene que de una u otra manera dar una respuesta. Se mantienen conversaciones permanentes y tengan en cuenta que justamente nuestro trabajo como community manager es justamente eso, o sea, gestionar plataformas en donde mantengamos el feedback con el consumidor y obviamente las conversaciones se mantengan activas. Nosotros tenemos que crear comunidad para lograr fidelizar a los diferentes consumidores. Eso digamos que va a ser una de las partes más importantes que tenemos nosotros como especialistas en lo que tiene que ver con marketing digital, lograr conquistar al consumidor, no solamente por el tipo de producto que vendamos, sino también por la forma en cómo nos comunicamos con ellos, el cuidado que le damos a la relación que mantenemos. Y justamente una de las partes importantes es ser transparentes. Obviamente, cuando hablamos con una persona en la vida real, digamos que esa transparencia es necesaria para nosotros poder creer en lo que nos está diciendo. Y lo mismo va a pasar en nuestras redes sociales o en las diferentes plataformas en las que estemos haciendo vida con algún negocio. Tenemos que ser transparentes, debemos ser directos con los consumidores. De cierta manera, el marketing digital justamente se enfoca justamente en mantener una buena relación en todo lo que tiene que ver con esto. Además, obviamente esto ayuda a que se cree una participación mucho más activa de parte de los usuarios y que obviamente se vaya generando una confianza en donde también podamos tener la colaboración de los diferentes consumidores y que de una u otra manera nos vamos enriqueciendo justamente en información, tanto el consumidor como nosotros al llevar las diferentes marcas o los negocios que estemos desarrollando. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros hacemos esta colaboración y esta parte que dice lo hacemos entre todos, vamos justamente a construir esta comunidad que les estoy diciendo.
nosotros vamos a publicar, por ejemplo, un producto, pero necesitamos saber si a nuestros consumidores les está gustando, si la forma en cómo la comunicamos es positiva para el consumidor, si el mensaje realmente está llegando, y justamente todas estas opiniones, sean positivas o negativas, lo que hacen es enriquecernos a nosotros como marca. Y es aquí donde entra la importancia de la opinión que tiene el consumidor. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, estamos buscando un restaurante, en este caso tenemos a uno que se llama Upulus, nosotros ya no es que vamos directo al restaurante. Puede que suceda que sí vayamos 100% directo al restaurante, pero en realidad normalmente solemos buscar primero en internet cuál es el restaurante al que podemos ir, cuál me queda más cerca de donde yo me encuentro, y además también buscamos qué tipo de opiniones tiene el restaurante. ¿Por qué? Porque justamente ya hoy en día el valor que le dan a los negocios digitales toma mucha más importancia justamente porque el consumidor ya está diciendo, bueno, sí, la comida es rica, es muy costoso y la comida no vale la pena, queda muy lejos de, no sé, de cualquier lugar. Entonces allí nosotros como usuarios buscamos primero el tipo de comercio al que queremos ir y justamente la marca de qué se tiene que encargar, de que todo lo que tiene que ver con el comercio se encuentre en la parte digital. Entonces, con respecto justamente a la opinión del consumidor, es allí donde tenemos que darnos cuenta nosotros como marca y como community manager también, obviamente, que las opiniones sean más positivas que negativas. Obviamente, si no hay negativas, muchísimo mejor, pero obviamente siempre existe alguien que puede estar en contra del negocio o puede tener alguna crítica. Entonces, en este caso, ¿qué es importante? Que nosotros, a cada persona que nos haga algún cumplido o a una persona que haya tenido una mala experiencia, es necesario que siempre les brindemos una atención. ¿Por qué? Porque justamente cuando van a buscar, nos van a buscar en la parte digital y a lo mejor tenemos un comentario negativo sobre nuestro negocio y ese comentario negativo no es atendido, es como que abandonamos a ese consumidor y es como que si abandonáramos al resto de los que se encuentran justamente opinando sobre el negocio. Entonces es importante que siempre mantengamos las conversaciones activas y que obviamente en el momento en que tengamos estos contactos brindemos una atención y si es algo negativo justamente decirle, bueno, lamentamos que hayas tenido una mala experiencia, nos gustaría que nos volvieras a visitar, trataremos de brindarte un mejor servicio para poder mejorar nosotros como negocio porque nuestro objetivo es crecer. Entonces en ese aspecto chicos, les pido disculpas, pero se me cerró el Zoom solo y no sé, desconozco el por qué. Ya comparto otra vez pantalla para continuar. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, ahora sí.
Perfecto. Disculpen la interrupción. Les comentaba que justamente es importante la opinión del consumidor. ¿Por qué? Porque así nosotros tengamos una mala respuesta, una mala opinión de nuestros consumidores, obviamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros como community manager o como representantes de una empresa? Es brindarle una atención. Entonces, decirles, lamentamos que hayas tenido esta mala experiencia, nos gustaría que nos volvieras a visitar para ayudar a mejorar justamente el problema que hayas tenido. Entonces, de una u otra manera, eso hace que nosotros creemos un poco más de confianza. A pesar de que haya sido una mala experiencia para el usuario, esto lo que nos ayuda es a enriquecer el trabajo que estemos realizando nosotros. Y para todo este trabajo que se debe realizar en cuanto a cómo responderle al consumidor, cómo comunicar nuestros mensajes, cómo hacer una venta, entre otras diferentes actividades, es importante poder desarrollar con todo este trabajo lo que es un plan de marketing. El plan de marketing es justamente el conjunto de acciones que se diseñan para dar respuesta a una perspectiva estratégica. En este conjunto vamos a, digamos, a unir todo lo que tiene que ver con estos movimientos y todas las operaciones que se van realizando y que de una u otra manera queda de manera clara tanto para la marca o la empresa y para quienes se estén desempeñando como community manager, cuáles son los pasos que debe hacer para publicar, para programar, para gestionar comentarios, para atender etapas de crisis. Por ejemplo, en el plan de marketing también podemos tener un calendario de informativo, o sea, cuáles son las fechas importantes que necesitamos saber nosotros como community manager para desarrollar material para publicar. Por ejemplo, también podemos tener, si a lo mejor hay alguna campaña especial que necesitemos hacerle un seguimiento, cómo va a ser el tipo de reporte en cuanto a métricas que debemos desarrollar. Entonces, siempre es importante que nosotros, tanto como community manager o con el cargo que nos estemos desempeñando en lo que tenga que ver con marketing digital, entonces sepamos que es necesario siempre crear un plan de marketing. Entonces, con el plan de marketing, algunas de las acciones que debemos hacer es justamente tener lo que es la parte de información del negocio, o sea, conocerlo a profundidad, conocer cuál es nuestro negocio, la descripción de los productos y servicios, en qué lugar geográfico se encuentra, cuáles son nuestros competidores, quiénes son nuestros clientes y si tenemos presencia online. Obviamente nosotros tenemos que conocer las diferentes áreas también. Nosotros como community manager, brand manager o social media manager, cualquier cargo que estemos desarrollando en lo que tiene que ver en el área de marketing digital, debemos conocer las diferentes áreas de nuestra empresa. Y si es un emprendimiento en este caso, obviamente conocer a profundidad, o sea, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, cómo vamos a comunicarlo, por qué lo creé, por qué uso tales colores, por qué tal tipografía, o sea, qué quiero transmitir yo con mi negocio. Lo mismo es tanto para un negocio chico como para un negocio grande. Otra parte que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un plan de marketing, un plan de marketing, perdón, es justamente lo que es el listening. En el listening nosotros hacemos una investigación de todo lo que es el entorno, qué están ocurriendo en nuestras redes sociales, cuáles son los temas relevantes que están hablando los consumidores, qué contenidos y formatos están performando mejor o funcionan mejor, cuáles no funcionan hoy en día mejor, el comportamiento que tiene el consumidor. Obviamente, esto engloba toda la parte analítica, o sea, qué está hablando el consumidor en diferentes plataformas, cómo actúa el consumidor, si realmente le da like a mis publicaciones o realmente comenta, si participa cuando hago encuestas. Y al mismo tiempo, obviamente, nosotros tenemos que ver todo lo que nosotros hacemos, el trabajo que vamos desarrollando, con ojos del consumidor, porque aquello que nosotros estemos desarrollando como marca, pero no nos guste a nosotros, posiblemente no le va a gustar al consumidor. A esto me refiero a que, por ejemplo, si yo quiero publicar un posteo en Instagram y la foto a lo mejor está muy colorida o muy colorinche, por así decirlo, y a lo mejor es como invasivo, realmente está mal, la estética no se ve bien, las letras quizás están trastocadas. Entonces, allí, ¿qué puede pasar? Que obviamente al consumidor no le va a gustar porque hasta yo misma le estoy viendo los errores. Entonces, en ese caso, siempre pensemos también con los ojos del consumidor, o sea, o sea, ¿le gustará esto a mi usuario? ¿Le gustará esto a mi consumidor? ¿Realmente le aporta valor de contenido, o sea, tanto a mi marca como al consumidor? Entonces, esta parte es bastante importante.
Por otra parte, también es necesario que analicemos qué está haciendo nuestra competencia, o sea, cuáles son las publicaciones que está haciendo, cómo lo está comunicando, está trabajando con influencer, está haciendo más promociones, está utilizando más reels que fotografías. O sea, siempre es importante que analicemos todo nuestro entorno, obviamente en el área digital, porque esto justamente va a ayudar a enriquecer toda la comunicación que debe hacer la marca y la forma en cómo nosotros debemos afrontarla en el caso de que estemos, por ejemplo, desarrollándonos como community manager. También en el plan de marketing, algo que tenemos que tener bastante definido son justamente los objetivos. Podemos tener objetivos cuantitativos o cualitativos y obviamente todos deben estar alineados al negocio, o sea, cuáles son las necesidades que tiene mi negocio. Entonces, por ejemplo, si es una necesidad de venta, podría ser llenar un formulario. Cuando es algo de comunicación, generar conocimiento de marca, novedades, usos, obviamente, tratar de aportar a cada uno de los objetivos la información necesaria para que el consumidor, obviamente, digamos, caiga en el tipo de comunicación que yo quiero hacer y en el objetivo que quiero lograr. Si yo quiero generar una venta, la intención va a ser que lo que yo publique genere esa acción en el consumidor, que ese interés o esa necesidad del consumidor sea satisfacida para que obviamente se convierta en una venta. Luego, obviamente, la estrategia y campaña. Entonces, en la estrategia y campaña, digamos que va a ir unido justamente con lo que es la parte offline. Y aquí es necesario que la marca justamente tenga bastante claro los objetivos, tanto online como offline, que normalmente deberían ser los mismos, y que obviamente la comunicación sea coherente. Yo no puedo publicar a lo mejor algo que en mis redes sociales que a lo mejor yo no esté realmente vendiendo en mi tienda física, por poner un ejemplo. Entonces, si a lo mejor yo estoy diciendo, sí, ve a nuestra tienda física y vas a poder encontrar este producto, pero en mi tienda física realmente no lo estoy vendiendo, entonces la comunicación no tiene coherencia. Entonces tiene que estar bien integrado lo que tiene que ver con la parte offline como con lo online. Bueno, algunos objetivos que se pueden tener para esta integración es justamente generar alcance para el producto. Como estrategia puede ser aumentar cantidad de fans, impresiones y visitas. Otro ejemplo de objetivo puede ser generar interés y estimular la prueba del producto. La estrategia sería en este caso contenidos que muestren el producto en acción. Y el objetivo 3 podría ser aumentar las ventas y la estrategia que se podría desarrollar es trabajar con influencers que recomiendan el producto. Luego vamos al ecosistema digital. Cuando hacemos el plan de marketing digital, también tenemos que tener identificados en qué red social nosotros queremos hacer vida, si necesitamos a lo mejor una página web o necesitamos crear una tienda online. O sea, tenemos que tener identificadas las plataformas en las que nosotros queremos desempeñarnos con nuestra marca. Entonces, obviamente, podemos utilizar todas, como también podemos seleccionar las que se alineen mejor a nuestro negocio. En este caso sería lo ideal, que a lo mejor podemos pensar en que todas las redes sociales son buenas para mi marca, pero la realidad es que cuando conocemos el negocio, puede que no todas se adapten. Por ejemplo, si yo tengo una tienda online, a lo mejor llevarme esta tienda online para LinkedIn, porque a lo mejor es una tienda online de ropa interior, por poner un ejemplo, pero llevármela para LinkedIn sin tener una comunicación, digamos, empresarial, en realidad no nos va a ser beneficioso. Entonces, en este caso, sería más tenerlo en Facebook, a lo mejor tenerlo en Instagram. Y justamente podríamos también hacer una campaña de email marketing, justamente como para llegar a otros consumidores, pero al mismo tiempo brindarles primero la facilidad de poder adquirirlos a través de las tiendas tanto de Instagram como de Facebook. Y segundo, obviamente, saber cuál es nuestro público como tal y por eso nos vamos a las redes sociales que a lo mejor pueden estar alineadas al tipo de público al que queremos llegar. Luego, obviamente, cuando hacemos el plan de marketing tenemos que tener una evaluación. En la evaluación nosotros tenemos que poder analizar todo lo que tiene que ver con el performance de nuestras campañas. Por ejemplo, si yo a lo mejor activo una campaña que empieza en junio y termina el 31 de julio, yo tengo que hacer un seguimiento de cómo están performando los diferentes posteos que yo estoy haciendo, si realmente a lo mejor tengo que seguir publicando más fotos porque son el formato que mejor me funciona, o si a lo mejor en realidad debo disminuir la cantidad de fotos y publicar más videos. Les pongo un ejemplo, o sea, hoy en día uno de los formatos, mejor dicho, uno de los formatos que mejor
mejor tiene performance en Instagram es Reels. Entonces, si yo estoy llevando una campaña, no puedo solamente enfocarme en publicar foto, foto, foto o nada más un carrusel. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Instagram hoy en día me está solicitando que yo también me sume a esta parte de Reels para poder mostrar más mi negocio. Entonces, esto también lo tenemos que analizar cuando nosotros hacemos toda esta evaluación analítica. Además, obviamente calendarizar todo lo que tiene que ver con nuestro contenido, saber cuándo debemos publicar, a qué hora debemos publicar y el porqué de estos días y horas es importante porque es lo que nos va a ayudar justamente al llegar también al público que nosotros necesitamos llegar para que obviamente se haga una conversión en cuanto a venta. Pero todo esto entonces, que les vengo hablando, que realmente es bastante información y que obviamente cuando estamos viendo, sea la parte del Community Manager como en general una carrera de marketing digital, es bastante complejo, pero a medida que nosotros vamos practicando, obviamente le agarramos la mano al trabajo. Sin embargo, o sea, cómo hacerlo es bastante profundo. Y entonces, primero tenemos que tener el ABC del marketing digital. Obviamente nosotros debemos analizar, planificar y gestionar. Entonces, en este caso, debemos definir estrategias, definir objetivos, establecer las buenas y malas prácticas, obviamente para saber, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis previo de cómo están nuestras redes sociales y a lo mejor el año pasado no le contestaba los comentarios a los usuarios, mis publicaciones tenían mal aspecto, la estética no estaba bien y esto afectaba a mi negocio, entonces una mejor práctica sería tratar de mantener conversaciones activas, mejorar la estética de mis publicaciones, sumarme a formatos que realmente tengan mejor rendimiento. Entonces, aquí esto es lo que tenemos que también evaluar. ¿Por qué? Porque lo que ayuda es justamente a potenciar mucho más nuestro negocio y seguir brindando esta confianza, esta transparencia en cuanto a la forma en cómo nos comunicamos. Definir el tipo de contenidos que vamos a utilizar, qué hacer si se nos presenta una etapa de crisis. Recordemos que cuando estamos en una etapa de crisis en redes sociales, por ejemplo, pueden o impulsar nuestra marca o destruirla al mismo tiempo. Entonces, atender de una u otra manera los comentarios negativos, obviamente no todo se responde. ¿Por qué? Porque a veces hay usuarios que más allá de ser ofensivos están buscando mantener una pelea activa con la marca. Y nosotros como especialistas de marketing digital no debemos caer justamente en este juego. Más sin embargo, sí podemos tener una posición ante una etapa de crisis. Un ejemplo, cuando creo que fue el año pasado que se hizo una campaña por lo de el testeo en animales, que salió este video en donde había un conejito que a medida que iba pasando la historia, el conejito prácticamente iba muriendo por todos los exámenes que le hacían. Entonces, cuando se presenta este video, justamente muchas marcas que tienen que ver con el cuidado de la piel, con maquillaje, se vieron afectadas justamente porque a lo mejor no tenían el sello de que son cruelty free o a lo mejor están acusadas justamente de que hacen pruebas en animales. Entonces, ¿qué pasaba? Que se presentaban muchos comentarios negativos, muchos comentarios también destructivos y la marca, obviamente, las marcas se ven afectadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer una marca en un caso así? Obviamente, primero, recurrir a su plan de marketing, o sea, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? ¿Con quién debemos hablarlo? Tenemos que tener primero nuestros voceros principales de la empresa. Nuestro community manager en este caso es el vocero principal para lo que es la parte digital. Más sin embargo, la conexión acá entre la empresa, el community, el representante de la marca, todo tiene que estar unificado, el mensaje debe ser igual. Entonces, en las etapas de crisis, justamente la manera en que podemos hacer es brindar una respuesta. A lo mejor no vamos a decirle, bueno, sí, nosotros no jamás hemos hecho, por ejemplo, pruebas en animales, cuando en realidad sí, pero podríamos, por ejemplo, dar una respuesta en donde, bueno, lamentamos que todavía en el mundo sigan haciéndose pruebas en animales, pero nosotros estamos trabajando en siempre mejorar y disminuir estas acciones, buscando diferentes formas para que aprueben nuestro producto, que no tiene que ver justamente con pruebas en animales. De una u otra manera, a pesar de que eso no es que va a satisfacer como tal a todas las personas que están comentando, de una u otra manera ayudamos a calmar un poco el agua. Entonces, justamente como community manager, si nosotros vemos a lo mejor comentarios de este tipo,
que atacan a una marca, primero tenemos que levantar la mano, justamente levantar la mano para los brand managers, supervisores, los CEO, cualquier persona que esté por encima de nosotros en tal caso. Si nosotros tenemos un emprendimiento y nos estamos viendo afectados, primero vamos a detener el tipo de comunicación que estemos realizando y ver qué debemos hacer para disminuir este ataque que se está presentando. Entonces tengan eso en cuenta cuando estén desarrollando justamente, por ejemplo, un plan de marketing o estén llevando cualquier tipo de red social. Bueno, justamente luego tenemos que ver lo que es el cronograma de publicaciones, lo que les decía, cuándo debemos publicar, si hay fechas que son importantes a las que nos podamos sumar como una oportunidad de negocio, porque obviamente si a lo mejor, pongamos un ejemplo, es el día de celebrar a Star Wars. A lo mejor es una fecha que para nosotros como marca quizás nos parece indiferente, no nos importaría. Pero sin embargo, si yo quiero llegar a un nuevo público, podría adaptar mi comunicación a esta fecha. Y justamente allí podemos llegar a un público que quizás no está viendo nuestro producto, nuestra comunicación. Entonces son oportunidades de negocio. Tener esto en un cronograma es importante. Anualmente suele publicarse lo que es, por ejemplo, el calendario del Community Manager. Entonces, allí justamente se representan algunas fechas, digamos, importantes para nosotros poder generar contenido. Por otra parte, justamente definir las métricas y las formas en que vamos a monitorear es también necesario. Más que nada, para primero adaptar estas métricas a los objetivos que nosotros hayamos desarrollado, hayamos identificado. Y justamente saber la forma en que los vamos a monitorear, porque si vamos a utilizar a lo mejor una plataforma digital para hacerlo, o si vamos a utilizar las mismas redes sociales, si necesitamos a lo mejor hacer algo manual, por así decirlo, también es necesario saber qué tipo de acción vamos a realizar para poder hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver con nuestro reporte, que puede ser semanal, mensual, quincenal, anual también, pero siempre se debe medir, se debe hacer un seguimiento de todo el trabajo que vamos realizando. Si estamos desempeñándonos como community manager, no funciona no solamente por mantener nosotros nuestro trabajo, digamos, chequeado de que todo esté funcionando, sino que además también es importante porque así nos cuidamos también la espalda para decir, mira, bueno, nosotros hemos hecho esto sí ha funcionado, podemos mejorar este tipo de comunicación de esta manera, entonces siempre es importante. Y justamente una vez que ya hemos desarrollado todo lo que es esta parte estratégica, todas estas tareas, se termina y volvemos a empezar a hacer un nuevo plan de marketing. ¿Por qué? Porque si ya hicimos una campaña, ya cumplimos con nuestros objetivos, a lo mejor algunos los cumplimos, a lo mejor algunos no llegamos al tiempo, pero debemos volver a empezar para poder seguir mejorando toda la comunicación. Entonces, justamente, cuando hablamos de analizar, nos referimos justamente al monitoreo y a identificar el perfil de nuestra audiencia. Cuando hablamos de planificar, se trata de los objetivos, las herramientas, los KPI. Y cuando hablamos de gestionar, justamente ver todo lo que tiene que ver con las métricas, mantener una conversación activa con los consumidores y ver que están también hablando nuestros consumidores. Luego, entonces, tenemos que hacer un análisis. Obviamente, esto también podríamos hacerlo tanto antes de generar un plan de marketing como después. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer un análisis FODA, que en este caso justamente se trata de evaluar lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas. Justamente más que nada para poder mejorar lo que nosotros debemos trabajar tanto en comunicación como lo que les decía de cuando se presenta una etapa de crisis. Además, saber cuáles son nuestras debilidades para justamente mejorarlas y cambiarlas y que se conviertan en fortalezas. Entonces, debemos hacer un análisis del mercado, de la competencia y de la audiencia, construir la personalidad de la marca, definir posicionamiento, entender a la audiencia y obviamente definir a nuestro buyer persona. Nuestro buyer persona es nuestro cliente ideal, o sea, es una persona que de una u otra manera va a ser ficticia, pero es como nosotros nos imaginamos que sea nuestro cliente, que debe tener, no sé, 26 años, no importa el sexo,
a lo mejor le gusta el fútbol, vive en Argentina, le gusta comer chocolate, le gusta salir en familia y le gusta la tecnología. Entonces, ese es mi cliente ideal. ¿Cómo me voy a comunicar yo con él? Bueno, allí empieza justamente todo lo que tiene que ver el análisis y la construcción de nuestro plan de marketing. Y bueno, entonces cuando hablamos justamente de la planificación, vamos con este tema de que tiene que ver con crear nuestras metas, establecer objetivos inteligentes, los canales por donde nos vamos a comunicar, definir nuestros públicos, saber si vamos a poner una pauta digital y obviamente estas etapas de crisis. Entonces, digamos que el paso a paso para el plan que tiene que ver con contenido y justamente con estrategia, uno es definir la audiencia, fijar los objetivos, idear una estrategia, planear el tipo de formato que vamos a utilizar, programar los contenidos. Recuerden que si nos vamos a desempeñar como community manager, por ejemplo, es necesario planificar todo esto y programar el contenido. ¿Por qué? Porque les ahorra a ustedes tiempo, les da una mejor organización y obviamente les permite tiempo para pensar en qué otras cosas se pueden hacer para poder mejorar la comunicación o el negocio. Pensar en la difusión, monitorear el desempeño y siempre optimizar el plan para volver a iniciar otra vez todo lo que tiene que ver la comunicación. Y ahora que estaba mencionándole los objetivos SMART, entonces, ¿qué son los objetivos SMART? Estos objetivos son los que hablamos de específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo determinado. Entonces, abajo podemos ver que dice, aquí en el específico definimos bien qué, cuánto, cómo, cuándo y dónde. Cuando son los medibles, obviamente se suele utilizar más que nada para la parte de social media. Establecemos nuestros objetivos, identificamos nuestros objetivos especiales. Por ejemplo, si nosotros, cuando hablamos de los KPIs, es, por ejemplo, yo quiero semanalmente publicar tres posteos. Uno es branding, otro es educación y otro es e-commerce. Entonces, estos van a ser mis KPIs. Entonces, ¿cómo los voy a publicar? Bueno, de esta manera, cada cuánto lo tengo que publicar, en qué horario debo publicarlo, o sea, tengo que responder los comentarios en base a estas publicaciones y es aquí donde empezamos a medir justamente el tipo de comunicación que estamos realizando y si realmente está funcionando o no. Luego, establecer si son alcanzables o no estos objetivos. Digamos que tenemos que fijar metas que estén dentro de la probabilidad de lo humanamente normal. Si nos fijamos objetivos muy grandes, podemos desmotivarnos al no alcanzarlos. Es como, por ejemplo, si yo estoy creando un emprendimiento en redes sociales y a lo mejor yo no voy a tener pauta digital, pero entonces yo digo, bueno, yo voy a publicar todos los días. Voy a publicar además 50 historias todos los días y seguramente o sea, desde el lunes 1 de julio hasta el viernes, seguramente yo voy a tener 2.000 seguidores. O sea, la realidad es que es una meta que a lo mejor no la vamos a alcanzar. ¿Y qué pasa cuando no alcanzamos estos objetivos o estas metas? Nos desmotivamos. Es como, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una dieta, por ponerlo así, estamos a lo mejor pesando 100 kilos y yo quiero en un mes rebajar 80 kilos. Entonces ya sabemos que obviamente en un mes va a ser imposible. Tenemos que establecernos metas que sean alcanzables, que sean reales. Por eso justamente después viene la parte del objetivo que sea realista. Hay que ser realistas en relación a recursos y medios disponibles. Todo el objetivo tiene que acercarse a la realidad. También debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una inversión digital, una pauta digital, tener el presupuesto adecuado para el tipo de inversión que queremos hacer, obviamente también es necesario. Nosotros no podemos, por ejemplo, hacer una campaña en donde decimos, bueno, yo creo que voy a llegar a 500.000 personas con 100 pesos. Obviamente no se va a llegar a 500.000 personas. Es necesario justamente hacer un análisis, cuánto necesito para poder llegar a 500.000 personas. Y esto justamente va en esta parte del plan de marketing de analizar antes de poder desarrollar todo lo que es la estrategia y la táctica que se van a utilizar y que obviamente se engloba en lo que tiene que ver con los objetivos SMART. Y por otra parte, y finalmente lo que es el tiempo, programar los objetivos para cumplir con un tiempo límite. Fijar fechas límites lo que nos permite es tener de forma un poco más organizada cuándo podemos evaluar si realmente lo que estamos comunicando funcionó o no.
Algunos ejemplos de objetivos pueden ser incrementar tráfico en el portal en un 25%, incluyendo los canales de social media antes del 15 de agosto del 2022. Fíjense que es un porcentaje realmente que se puede alcanzar y que obviamente tenemos ya una fecha límite en donde vamos a ver si realmente llegamos a la meta o no. Otro puede ser incrementar la suscripción a la lista de correos a través de los canales sociales en 100 personas antes del 15 de julio de 2022, reclutar a 3 potenciales empleados que llenen el perfil a través de LinkedIn en un periodo de 8 semanas, utilizar YouTube para incrementar las visitas a nuestra página de video en un 5% para el cierre del año fiscal. Entonces, en este aspecto pueden haber muchísimos tipos de objetivos, pero justamente tenerlos bien definidos, bien diagramados es lo que nos va a permitir saber si realmente la comunicación que vamos a hacer va a funcionar o no. Y entonces, en cuanto al desarrollo, justamente, ¿cómo vamos a lograr los objetivos? Bueno, primero tenemos que establecer estrategias y tácticas. Saber, por ejemplo, que si nosotros tenemos una página web, bueno, tenemos que hacer una comunicación en la página web. Si tenemos que aplicar campañas en ads, o sea en redes sociales o a lo mejor sea en Google Ads. También además crear un plan de social media, tener esta parte de marketing de recomendación es necesario para nuestro negocio. Entonces, ya sabemos que también tenemos que tener un Google Business y de una u otra manera hacer seguimiento a todas las campañas que vamos realizando. Además que si tenemos un negocio, es importante también sumergirnos en la parte de email marketing porque nos ayuda a llegar a otros consumidores que quizás pudieron en un momento estar interesados, pero solo se suscribieron a lo mejor a mi tipo de comunicación, más después no vieron más lo que yo estoy vendiendo o lo que estoy ofreciendo. Entonces, el email marketing nos permite mantener ese contacto activo. Y luego entonces, cuando ya tenemos lo que son los objetivos, el tipo de estrategia que vamos a desarrollar y las tácticas, obviamente viene todo lo que tiene que ver con la implementación. Ya sabemos que primero hicimos un análisis previo en donde establecimos las estrategias, identificamos a nuestra audiencia, desarrollamos qué contenido queremos establecer, las herramientas que vamos a utilizar, la implementación, cómo la vamos a hacer y justamente hacer una medición. Entonces, para la implementación, ¿cómo y dónde voy a desarrollar todo lo que tiene que ver con mi plan de marketing? Bueno, en los canales, primero, ¿qué tipo de canales necesito? Bueno, necesito estar en Facebook, Instagram y TikTok, por poner un ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, ya yo sé que esos van a ser mis 3 canales principales. Además, bueno, podría sumar YouTube porque, bueno, quiero hacer ahora unos videos en donde quiero mostrar el producto y todo lo que tiene que ver de una manera un poco más profunda. Entonces, bueno, vamos a también a sumar YouTube. ¿Qué formatos voy a utilizar? Bueno, aquí va a depender justamente de la plataforma en donde nos estemos desarrollando. En este caso, si van a hacer Reels, si van a hacer carruseles, si va a ser un video de TikTok, las medidas son importantes a la hora de hacer una publicación. Entonces, esto tenemos que hacer también un análisis de cuál performa mejor, qué contenido del que tengo se puede adaptar a los formatos que tiene cada una de las plataformas. Luego, obviamente, para implementar necesitamos el calendario. Fíjense que les vengo mencionando desde un inicio que necesitamos calendarizar. Entonces, el calendario de contenido lo que nos permite es saber, no solamente a nosotros, sino si nosotros somos, por ejemplo, nada más community manager y tenemos el social media manager, tenemos no sé, al manager content. Entonces, en ese aspecto, ellos también van a poder saber qué es lo que se va a publicar, cuándo se va a publicar y además de una u otra manera, si nosotros necesitamos crear esta grilla de contenido, normalmente cuando trabajamos para una empresa necesitamos compartirlo como una forma previa para tener un ok de la marca de, mira, sí, este contenido sí me va a gustar, puedes publicarlo. Ojo con esto porque a pesar de que a lo mejor yo estoy hablando de que, bueno, en una marca, digamos, grande, por así decirlo, realmente cuando estamos trabajando, por ejemplo, como community manager freelance, también los emprendedores te piden una grilla de contenido y nosotros como community en realidad es parte de la responsabilidad que deberíamos brindarle como servicio a nuestros clientes. O sea, yo te voy a compartir una grilla de contenido en donde vas a poder ver como calendario las fechas en donde se va a publicar, qué tipo de contenido se va a publicar y por qué, por ejemplo. Entonces, esto lo que ayuda es justamente a brindar un poco más de confianza en cuanto a la información que nosotros estamos ofreciendo y el seguimiento que hacemos como especialistas en marketing digital.
Y obviamente las herramientas son importantes para poder implementar. En este caso, existen muchísimas herramientas que podemos utilizar en la parte digital, desde directamente de cada plataforma, o sea, desde cada red social, cómo utilizar herramientas como Sprinkle, Sisomos, Social Studio, podemos utilizar HotSuite, TweetDeck. Hay muchísimas que podemos abarcar para poder desarrollar nuestro trabajo en lo que tiene que ver con marketing digital. Uy, se me fue. Y obviamente, como les dije hace un rato, además de todo este trabajo tan grande que debemos desarrollar para lo que es la parte de marketing digital, es necesario que justamente cuando finaliza nuestro plan de marketing, hagamos una medición de todo el trabajo que desarrollamos. Más allá de, obviamente, vamos a pensarlo como me tengo que cuidar yo también como profesional y mostrarle, por ejemplo, a mis superiores de que, mira, este es el trabajo que te he desarrollado, es que también nosotros debemos, como community manager en este caso, deberíamos conocer si realmente el contenido y el plan que hemos desarrollado está funcionando o no. ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Hacer este seguimiento y esta medición de cómo, o sea, qué está haciendo la competencia y que yo puedo tomar, obviamente no es copiar, sino qué puedo tomar en cuenta como para mejorar mi comunicación, qué no están haciendo ellos que yo sí puedo ofrecerle al consumidor. Entonces, esto justamente se trata de medir todo el trabajo que realizamos, de medir las respuestas que tenemos de parte de nuestros consumidores, la parte de ventas, cuando ingresan a nuestras plataformas. Entonces, esto es lo que nos ayuda justamente es a mejorar y a posicionar nuestro negocio. Y bueno, obviamente esto termina y vuelve a empezar. Esto es un ciclo que realmente no termina porque a medida que va pasando el tiempo, va mejorando la tecnología, en realidad se suman más cosas. Lo que sí mejora es justamente las plataformas que obviamente son ahora mucho más fáciles para poder brindarnos información a nosotros de manera empresarial, que nos permite justamente poder crear de una manera más sencilla un reporte en donde podamos congregar todo lo que son las métricas que necesitamos para poder decir, mira, si está funcionando nuestra campaña o debemos cambiar la forma en cómo nos comunicamos. Luego entonces de todo este trabajo que realizamos en lo que tiene que ver de marketing digital, obviamente cuando ustedes van a estudiarlo y van a empezar a desarrollar toda esta actividad, es importante que lleven a cabo prácticas. ¿Por qué? Porque justamente como es tanto contenido y a pesar de que la gente cree que, por ejemplo, no, un community manager, por poner un ejemplo, un community manager nada más publica y responde comentarios. La realidad es que no, el community manager hace evaluaciones previas, evaluaciones durante y posteriores a la comunicación que hace una marca, hace un seguimiento de gestión de comentarios, o sea, es bastante, a veces algunos también generan contenido, entonces digamos que es un trabajo bastante amplio. Y cuando nosotros estamos desarrollándonos en lo que tiene que ver con marketing digital, como les digo, es necesario poder hacer prácticas. Y justamente cuando ustedes estudian la carrera, por lo menos con Digital Blue, justamente lo que hacemos como profesores es tratar de brindarles estas prácticas a través de tareas, diferentes actividades que finalizan justamente con un proyecto profesional. Que a lo largo de la cursada ustedes van a ir desarrollando todas estas actividades. Obviamente con el seguimiento y el apoyo de nosotros como docentes, vamos a ayudarlos a que ustedes puedan entender, puedan aplicar todo lo que se aprende de forma teórica, lo puedan llevar justamente a la práctica, porque es bastante necesario y es mucho mejor cuando hacemos toda la clase de una u otra manera práctica y no solo teórica, porque digamos que nos mantienen en la realidad de cómo es el tipo de trabajo que vamos a ir desarrollando. Entonces, a lo largo de la cursada van a trabajar sobre un proyecto que va a ser integrador y que simula justamente una situación de trabajo real. Eh, También, obviamente, con estos cursos online, más allá de si estudian la carrera de marketing digital o cualquiera de los cursos, en realidad ustedes van a recibir una certificación que obviamente hoy en día decir, bueno, yo hice un curso, pero quizás no tienes el respaldo de donde lo estudiaste,
no da esa credibilidad. Entonces justamente tener un certificado es mucho mejor y obviamente cada vez que ustedes estudian en Digital Blue les ofrecen el certificado y lo pueden subir justamente a su LinkedIn para presentarlo en la búsqueda laboral y poder tener un respaldo que certifique que ustedes sí están preparados. Van a tener justamente lo que es la plataforma virtual en donde no solamente van a conseguir o sea, ingresar, inscribirse y todo, sino que van a poder ver las clases que se van a estar presentando, obviamente el temario, y así poder, por ejemplo, si no se pudieron conectar un día o tuvieron alguna duda, obviamente pueden volver a conectarse para poder recuperar esa clase. Y por último, pero no menos importante, esta era la noticia que les iba a dar, ustedes van a tener un 70% de descuento si utilizan este código y algo, o sea, algo que es bastante positivo porque obviamente hoy la economía necesita que nosotros tengamos estos beneficios. Recuerden que este descuento se les va a aplicar justamente en el precio que está en el curso, en el precio que está ya tachado en el curso. Entonces, a pesar de que no va a ser acumulable, de igual forma van a poder tenerlo. Igual pueden contactarse con cualquier persona del equipo para que les brinde justamente la información que ustedes necesiten. Y además no olviden que una vez que terminen por lo menos el webinar, pueden escribir a contacto@digitalblue y justamente solicitar el certificado para que obviamente lo puedan sumar también a su currículum. Y bueno, chicos, hasta acá llegó este webinar. No sé si alguno tiene alguna duda, si fue todo claro, si les gustaría acotar algo. A ver, me alegro, Belén, que les haya gustado, Jennifer también. Bueno, me alegro que les haya gustado justamente y obviamente recuerden que hoy en día es bastante importante seguir preparándonos y mejorándonos en todo lo que tiene que ver en la forma académica, eh, porque digamos que cuando hay una carrera que es tan necesitada y tan buscada, hay muchas personas que suelen justamente decir, bueno, sí, yo lo estudié, pero muchas veces no lo estudiaron, sino que, bueno, fueron empíricos, pero siempre tener una preparación académica suma muchísimo y es importante poder sumar esta información a nuestro currículum para que nos dé esa credibilidad como profesionales y siempre seguir manteniéndonos a la vanguardia de lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo si queremos desempeñarnos en lo que tiene que ver con marketing digital. Así que desde mi parte lo que me queda es aconsejarles a que sigan estudiando, sigan preparándose, o sea, si de verdad les gusta lo que es el marketing digital, sigan preparándose y bueno, obviamente una vez que ustedes estén, por ejemplo, en Digital Blue, espero poder encontrármelos también en las clases, así que nada, les deseo el mayor de los éxitos. No olviden que pueden recibir el certificado de finalización de esta, de esta clase justamente escribiendo a contacto@digitalblue.com. Y bueno, chicos, espero verlos en una próxima clase y nada, muchísimas gracias por participar. Que estén bien. Muchas gracias y feliz noche, chicos.